¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de una condición que es muy común en nuestra comunidad y me refiero a la diabetes tipo 2. Como ustedes saben, la diabetes ocurre cuando hay altos niveles de azúcar en la sangre debido a que las células no pueden captar el azúcar que se encuentra justamente en el torrente sanguíneo. Y esto se debe principalmente a que la insulina, que funciona como una llavecita que permite el paso del azúcar de la sangre a las células, no es de buena calidad o se encuentra en cantidad insuficiente. Para la diabetes tipo 2 hay varios factores de riesgo. Por un lado, el sobrepeso y la obesidad, y por otro lado, la falta de actividad física. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando comienzan a hacer ejercicio y se toman el azúcar, hay una disminución considerable en la cantidad de azúcar en sangre de antes de empezar a hacer ejercicio a la que hay una vez que comenzaron a hacer actividad física. Entonces, vamos a platicar acerca de todo lo que nosotros podemos hacer para prevenir las funestas complicaciones de la diabetes, que son muchísimas y vamos a hablar de ellas. Lo importante que es la alimentación, lo importante que son las revisiones periódicas, y para ello vamos a dar la más cordial bienvenida a la doctora Aritzi Alcocer. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias por su invitación. Mucho gusto, doctora. Doctora, platíquenos, por favor, cuáles los estudios más importantes que se tiene que hacer una persona para poder establecer el diagnóstico de diabetes. Pues primero que nada hay que darnos cuenta de los síntomas. Ese es el primer dato de alarma. Entre ellos es mucha hambre, orinar con frecuencia, tener sed excesiva, pérdida de peso, fatiga o visión borrosa. El segundo de ellos, podemos nosotros tomar una muestra de glucosa en ayunas para verificar los parámetros que tenemos en esos instantes, o también podemos tomar una muestra de glucosa 2 horas después de comer. De ahí verificamos cuáles son los niveles y los comparamos con una persona que no vive con diabetes y a una persona que vive con diabetes. Doctora, ¿cuáles son los niveles de glucosa normales tanto en ayuno como 2 horas después de comer? Claro, en ayuno lo normal es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro, y 2 horas después de comer lo máximo que debe de aumentar es hasta 140 miligramos por decilitro. Doctora, antes de establecer el diagnóstico de diabetes, y ahora vamos a hablar de la diabetes, hay una condición que se llama resistencia a la insulina y que muchos le llaman prediabetes. Platíquenos a qué se refiere este término, en qué consiste. Pues básicamente el cuerpo, los órganos ya están, el receptor que recibe a la insulina ya está muy deteriorado. Entonces, esto pues provoca que ya no se capte la insulina como debe de ser y la glucosa sigue estando en el torrente sanguíneo con mayor aumento. Y pues hay signos como por ejemplo la catosis nigricans, que es una pigmentación un poco más oscura en el cuello o en los pliegues, o algunas verruguitas que le llamamos nosotros acordones, que están aquí en el cuello. Bueno, esto es fundamental porque es importante que una persona que tiene esta resistencia a la insulina corrija el problema a fin de que no evolucione a la diabetes. Como mencionaba la doctora Alcocer, cuando ya existen estos síntomas de pérdida de peso, aumento del apetito, que todo el tiempo se tiene hambre, que todo el tiempo se tiene sed y que por lo tanto se va mucho a orinar, que son los síntomas característicos de la diabetes, puede ya ser tarde, porque lo que sucede es que lo que queremos es evitar llegar, por supuesto, a este punto, porque además la diabetes es una enfermedad que tiene muchísimas consecuencias negativas. Doctora, platíquenos un poquito de las consecuencias de la diabetes, lo que estos niveles persistentes de azúcar elevados en la sangre pueden ocasionar para nuestra salud. Claro, hay complicaciones tanto agudas como crónicas a largo plazo. En las agudas podemos ver a un paciente que puede sufrir una hipoglucemia, que es una baja de la glucosa cuando no come debidamente, o en la cuestión de que no aplicamos adecuadamente la insulina, o un coma diabético. Es más conocido así entre nosotros, pero su nombre correcto es cetoacidosis diabética. Y a largo plazo pues hay daño renal, hay daño a nivel de ojos, en la retina, y hay daño a nivel de vasos sanguíneos y de nervios, y pues lo conocemos como el pie diabético.
el pie diabético que pues desafortunadamente muchas veces termina en la amputación de la extremidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar hablando de la diabetes y sobre todo lo más importante, todo lo que nosotros podemos hacer para prevenir la diabetes tipo 2 o en caso de tenerla, revertirla con el menor número de medicamentos posibles. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Visita Médica. Estamos hablando acerca de la diabetes y bueno, pues ya mencionaba la doctora Alcocer algo sobre las complicaciones de la diabetes. Hay que mencionar que la diabetes es un factor de riesgo muy importante para el problema cardiovascular, para los trastornos cardiovasculares, como por ejemplo un infarto del corazón o bien un infarto a nivel cerebral, un accidente vascular cerebral. La diabetes, desafortunadamente, cuando existen estos niveles altos de azúcar en la sangre, es como si nosotros nos estuviéramos frotando las manos con azúcar todo el tiempo, pues lo que terminaría sucediendo es que tendríamos heridas en las manos y es justamente lo que sucede a nivel de los vasos sanguíneos. Estos niveles elevados de azúcar van erosionando las arterias en su interior y si a esto le aunamos hipertensión arterial, que la persona tiene presión alta, pues entonces hay un mayor deterioro de los vasos sanguíneos, se propicia la formación de la placa ateromatosa cuando se come inadecuadamente, con un exceso de grasas o incluso cuando se fuma, y esto lo que hace es que favorece que se tapen las arterias o bien que se formen coágulos que se van a desprender y van a tapar alguna arteria ocasionando un infarto. Entonces la diabetes es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades cardiovasculares. Desafortunadamente los mexicanos tenemos una predisposición genética al desarrollo de la diabetes porque nuestra fisionomía tristemente favorece el que tengamos más grasa a nivel del abdomen. Doctora, explíquenos por favor cuál es el papel que juega la grasa abdominal en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Bueno, ese es un factor de riesgo para nosotros padecer resistencia a la insulina. Muy bien, usted lo acaba de comentar sobre el síndrome metabólico, que pues nos va a llevar a un evento cardiovascular. Entre ellos, pues es la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos altos y la resistencia a la insulina. Y pues afortunadamente todo esto se va a tratar con un adecuado hábito alimenticio y que nosotros hagamos actividad física. Menciona usted la importancia de los buenos hábitos alimenticios. Cuéntenos un poquito acerca de la forma en la que nosotros tenemos que comer, porque muchas veces nos despertamos y lo que más se nos antoja es un jugo de naranja o bien un pan dulce. En fin, cuéntenos un poquito acerca de la forma en la cual tenemos que alimentarnos, sobre todo para pues reducir estos niveles de glucosa en la sangre. Sí. Bueno, claramente un plan alimenticio tiene que ser personalizado, pero a grandes rasgos yo lo que les puedo comentar es que tenemos que tener mucho cuidado con los hidratos de carbono. ¿A qué me refiero con esto? Son los alimentos que incluyen el pan, la tortilla, el elote, la papa, el camote. No quiere decir que no los consumamos o que sea muy mínimo, porque son alimentos que nos dan energía durante todo el día, pero sé que moderar las cantidades de cada alimento. Un ejemplo muy claro es no combinar dos tipos de carbohidratos en un mismo platillo. Un ejemplo de esto puede ser que comamos, aquí los mexicanos hacemos mucho de los taquitos, le ponemos el arroz y luego el guisado con la papa. Podemos quitar el arroz y la papa y comer puros taquitos, o por ejemplo, quitar la tortilla y comer nada más con arroz. Hay que tener un puntual atención en los hidratos de carbono. Ahora, también hay ciertos hidratos de carbono que son mejores que otros, que se absorben menos rápido y por lo tanto influyen menos en los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué son los carbohidratos complejos? Bueno, son azúcares que pues se van a metabolizar de forma mejor en nuestro torrente sanguíneo, a diferencia de los hidratos de carbono simples, que son como los azúcares tal cuales, esos van a ser más difíciles que se metabolicen. Sí, entonces van a elevar el azúcar en la sangre y de hecho se habla del índice glucémico de los alimentos, la capacidad de cada alimento de elevar los niveles de glucosa en la sangre, y esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que mientras más complejo sea un carbohidrato, más difícilmente se va a absorber, más lentamente se va a absorber ese azúcar en la sangre y entonces menos va a tener el efecto repentino en un incremento de los niveles de azúcar, de los niveles de glucosa. También los alimentos con grasa favorecen
favorecen que se retrase esa absorción de los carbohidratos, así que por eso es que un helado, por ejemplo, un helado de vainilla, un helado cremoso, tiene un índice glucémico más bajo que tal vez pues un refresco, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, que lo que es la grasa o bien la fibra retrasan la absorción del azúcar en la sangre. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de la diabetes y de todo lo que nosotros podemos hacer para prevenirla, porque la diabetes trae consecuencias tremendas. Déjenme comentarles que la retinopatía diabética, por ejemplo, es la primera causa de ceguera no reversible en nuestro país. Y desafortunadamente, una vez presente, ya no hay vuelta para atrás. Entonces es importante prevenir que esto ocurra. También es la principal causa de insuficiencia renal en nuestro país. Así que hay que cuidar el no llegar a esos puntos. Y uno, idealmente evitar que nos dé diabetes, y dos, si ya la tenemos, hacer estos cambios en la alimentación, cambios en la actividad física, incrementar nuestra actividad física, alimentarnos sanamente para evitar llegar a esas complicaciones tan funestas. Y señores, déjenme decirles también que la disfunción eréctil, muchas veces un hombre empieza a tener disfunción eréctil y no sabe cuál es la causa, y resulta que lo que tiene son niveles elevados de azúcar en sangre que le están ocasionando esa disfunción eréctil. Entonces, afecta a todos los niveles en todo el organismo, y es importante que se tomen cartas en el asunto lo antes posible. Doctor Alcocer, platíquenos, por favor, aparte de una alimentación balanceada, ¿qué papel juega el ejercicio en el manejo de la diabetes? Bueno, está demostrado que la actividad física ayuda a regular los niveles de glucosa, porque el músculo va a ayudar a metabolizarla. Entonces, lo más recomendable es realizar 150 minutos de ejercicio durante la semana. Nosotros ya veremos cómo realizamos sesiones, pero lo importante es cubrir ese porcentaje de tiempo en la semana. Esos 150 minutos de ejercicio tienen que ser idealmente aeróbicos o combinados o con ejercicios de fuerza también. Pues lo mejor es que la persona que vive con diabetes acuda con un profesional para que le diga qué tipo de ejercicios, porque hay veces que las personas, por ejemplo, adultos mayores, pues no se pueden mover del todo. Entonces hay que ver qué tipo de ejercicios para ellos. Pero sí, lo ideal sería combinar ejercicio aeróbico con un poquito de fuerza para aumentar la masa muscular, y eso nos ayude a corto y a largo plazo. Claro. Ahora bien, doctora, cuando no se pueden mantener el azúcar en sangre a raya, con los hábitos, con una buena alimentación, con la actividad física, ¿se puede hacer uso de ciertos medicamentos? Platíquenos un poquito cómo actúan, cuáles son los diferentes grupos de medicamentos a los cuales se puede recurrir cuando se tiene diabetes, obviamente bajo la supervisión de un médico. Claro, pues esto es escalonado. Para empezar, iniciamos con medicamentos vía oral que se llaman hipoglucemiantes. Obviamente hay muchos grupos de estos, pero la finalidad de estos medicamentos es disminuir la absorción de glucosa a nivel intestinal o mejorar disminuir el porcentaje de resistencia a la insulina en nuestro cuerpo. Eso también aumenta la producción de insulina. Ahora, ya el segundo grupo, pues ya son propiamente las insulinas. Hay un mito que está entre nosotros que la insulina nos deja ciegos, pero pues es totalmente falso. Nuestro páncreas es lo que produce insulina. Entonces, lo recomendamos, lo indicamos en pacientes que su páncreas ya no produce insulina y hay que ponerlo de manera artificial. No, si lo que deja ciegos es la diabetes, no la insulina, que es la que baja los niveles de azúcar. Ahora hay que ser muy cuidadosos también con la insulina, porque cuando se cae en hipoglucemia, cuando se va al otro extremo y el azúcar baja demasiado en sangre, eso también es sumamente peligroso para la salud y para la vida. ¿Cómo se puede regular esto? ¿Cómo funciona cuando una persona requiere de insulina? ¿Qué es lo que se puede hacer para que no se vaya a pasar y no vaya a tener una hipoglucemia? Por eso es importantísimo el automonitoreo, que el paciente aprenda a checar su glucosa en ayuno, después de comer y antes de dormir, porque de ahí empezamos con el conteo de carbohidratos y así podemos nosotros, de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que consumimos, la insulina que debe de aplicar el paciente. Sabemos que la diabetes tipo 2 pues ocurre con mayor frecuencia en personas con sobrepeso y
específicamente personas adultas. Sin embargo, cada vez se está viendo que más niños, más adolescentes están desarrollando diabetes tipo 2. ¿A qué podemos atribuir esto, doctora? Pues a la nueva generación, la dieta deficiente y ya, seamos honestos, los niños ya no realizan actividad física como antes, están muy pegados a los aparatos electrónicos, entonces ya están muy, muy lejos de esto. Entonces, esos son los dos factores de riesgo, como en los adultos, también a los niños les puede afectar. Sí. Y otro punto es que si bien el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para la diabetes tipo 2, la realidad es que una persona que se encuentra en la línea, que está delgada, también puede desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, también hay que ser cuidadosos y hay que estar yendo a revisarse, hacerse chequeos por lo menos una vez al año sobre los niveles de glucosa y no confiarse, porque hay veces que la glucosa en ayuno está bien, pero la glucosa postprandial, como comentaba la doctora, esta glucosa que se mide 2 horas después de comer, puede estar elevada y esto significar que hay un problema justamente ya sea en la liberación de la secreción de insulina o en la calidad de esta insulina para permitir que se metabolice adecuadamente el azúcar, que el azúcar ingrese a las células donde se necesita. Entonces, sí es muy importante estarse revisando, consultar al médico regularmente y si se tiene diabetes, pues tener un monitoreo periódico de la diabetes, realmente acudir a un lugar donde de manera integral se le puede dar atención a esta enfermedad, ¿no? Claro que sí, doctora. Es un manejo multidisciplinario. Cuando a una persona se le da el diagnóstico de que ya vive con diabetes, no solamente debe acudir al médico, también debe acudir con el nutrólogo, con el psicólogo, porque no es fácil un afrontamiento a este nuevo diagnóstico. Aparte hay que tener visitas periódicas con el especialista, sobre todo con el oftalmólogo, porque como usted bien lo dijo, pues es una de las causas principales de ceguera en nuestro país. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de la diabetes y doctora, platíquenos, doctora Alcocer, ¿la diabetes tipo 2 también es hereditaria? Así es, el hecho de ser latinoamericanos pues ya nos hace propensos. Tener una carga genética por parte de padre y madre, pues tenemos un alto índice de padecerla. Así que pues hay que empezar con los chequeos periódicos. A mi recomendación sería a partir de los 30 años. Sí, y algo que también tenemos que considerar es que pues tampoco hay que alarmarse. Si una persona en la familia tiene diabetes, no hay que alarmarse, pero sí hay que ocuparse. Y hay que verlo como una oportunidad de que toda la familia tenga una alimentación saludable, que incrementen el consumo de fibra en la familia, de vegetales verdes, de brócoli, de coles, de ensaladas, de toda índole, que coman más vegetales. Eso es muy importante. Frutas sí, por supuesto, pero de manera entera. En lugar de tomarse el jugo de naranja, es preferible comerse la naranja en gajos, porque la fibra va a ayudar a que no se absorba tan rápido el azúcar. Tener una alimentación balanceada, saludable, con proteínas, grasas de origen vegetal de preferencia y fibra para justamente evitar esos picos de glucosa. Esto es algo muy importante. ¿Qué otras recomendaciones podría, doctora Alcocer, dar a las personas que viven con diabetes? Pues mi recomendación número 1 es que asista al médico, que no se deje, porque muchas veces las emociones hacen que nos descuidemos. Siempre cuidar en la alimentación, no se trata de privarnos, se trata de cuidar las cantidades y hacer actividad física. Ese es el tratamiento base. Obviamente, siempre revisar con el médico que nuestros medicamentos estemos tomándolos de manera adecuada. Sí, esto es fundamental y sí, como dice la doctora Alcocer, hay que hacer ejercicio y el ejercicio no tiene por qué ser algo incómodo, no tiene por qué ser una carga, todo lo contrario, el ejercicio que a uno le guste, bailar, correr, nadar. En California y Baja California, donde se tiene la oportunidad de contar con el océano, pues nadar en el mar es maravilloso, por supuesto cuidándose de las olas y de las corrientes, pero y poniéndose bloqueador solar, pero es fundamental hacer actividad física y también
cuidar los alimentos, bajarle a los carbohidratos, optar por carbohidratos más saludables y tener una alimentación balanceada para toda la familia desde la infancia y favorecer la actividad física en nuestros hijos. Todo esto va a permitir que nosotros podamos mantener la diabetes bajo control y si tal vez no evitar que se vaya a desarrollar en nuestra familia, por lo menos retrasar su aparición. Doctor, ¿algo que desea agregar? No, pues muchas gracias por su invitación. A todos les hago una cordial invitación también para que empecemos a cuidarnos. La diabetes es prevenible, hay que empezar a alimentarnos mejor y hacer actividad física. Pues doctora Alcocer, muchísimas gracias por habernos acompañado en mi cita médica. A mis compañeros en Televisa California, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente y por supuesto a todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica. Gracias y lo más importante, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.